Saludos. A continuación vamos a analizar la respuesta de un circuito RLC pero paralelo, un circuito RLC paralelo ante la corriente alterna. El circuito que vamos a utilizar para trabajar con ello es este circuito sencillo que tenemos aquí. Un circuito compuesto por una existencia de un K, una inductancia de un henrio y un condensador de un microfaradio, al cual le vamos a aplicar una tensión de 12 voltios. Vamos a volver a utilizar como plataforma de comprobación esta página web que tenemos aquí, que es muy interesante. Entonces, en esta página web vamos a colocar estos elementos. Es lo primero que vamos a hacer en este momento. Lo primero que vamos a hacer es, partiendo de este elemento que tenemos aquí, la base, el circuito base, primeramente vamos a añadir una bobina. Él me pone que es por defecto de un henrio, pues un henrio. Y le vamos a hacer es agregar en paralelo. A continuación, en paralelo también, un condensador. Él pone por defecto un microfaradio, pues se lo dejamos un microfaradio. A continuación, lo que vamos a hacer es, si pulso en esta parte de aquí abajo, en la parte inferior, selecciono todo el circuito. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la intensidad por ese circuito. A continuación, podríamos medir la tensión en cualquiera de los elementos. Da lo mismo. Vamos a aplicarle la tensión total. En este caso, la tensión en cada uno de los elementos. Con lo cual, en este circuito estamos viendo que ya automáticamente lo que me indica es que la corriente total es de 36,5 miliamperios. Lo veremos posteriormente. Es decir, lo vamos a ver aquí. Este que tenemos aquí ahora ya es un circuito paralelo. Es un circuito paralelo en el que, como todo circuito paralelo, de acuerdo a la ley de Ohm, tanto para continua como para alterna, la tensión que yo aplico a la entrada es una tensión que se aplica o que aparece en extremos de cada uno de los componentes. Es decir, este punto y este es el mismo. Este es el punto A y este es el punto A. Este es el punto B y este es el punto B. Es decir, es el mismo punto. La tensión en la bobina es exactamente igual a la tensión de entrada. Aquí aparece el amperímetro en serie, pero como todos sabemos, la caída de tensión en un amperímetro idealmente es 0 voltios, con lo cual este punto y este a nivel de tensión es el mismo, con lo cual la tensión en la bobina es igual a la tensión de entrada y la tensión en el condensador es exactamente lo mismo, es el mismo punto A y el mismo punto B. Es decir, en un circuito paralelo, la tensión de entrada es igual a la tensión en cada uno de los elementos. En un circuito serie comentábamos que la corriente total era igual a la corriente que circulaba por cada uno de los elementos. Entonces, en nuestro caso, lo hacemos con la tensión. ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahora aquí? Lo que tenemos que analizar, si las tensiones son iguales, son las corrientes. Entonces, lo que vamos a tener que decir es que la corriente por cada uno de estos elementos va a ser igual a la tensión de entrada dividido por la impedancia de dicho elemento. En el caso de la resistencia va a ser 12 entre un K. En el caso de la bobina, la corriente que va a circular por aquí va a ser 12 entre la impedancia de la bobina. Impedancia de la bobina que va a seguir manteniéndose, va a seguir siendo la misma que hemos comentado antes. Es igual a menos J omega L. Aquí, es decir, la corriente en el caso de una bobina, la corriente viene retrasada con respecto de la tensión, porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo aplico tensión, aquí debe de haber una corriente, debe circular una corriente, pero lo que ocurre es que esta corriente, al incrementarse, genera un campo magnético por la bobina genera una fuerza contraelectromotriz que impide el paso de la corriente. Con lo cual, en un primer momento, la corriente es cero y a medida que va desapareciendo el campo magnético, la corriente va aumentando. Es decir, la corriente va retrasada 90 grados en la bobina con respecto a la resistencia. Y en el caso del condensador, exactamente lo mismo. Será la tensión dividido por la impedancia del condensador. En este caso, la impedancia del condensador, igual que antes, será J por 1 partido 2 pi Fc. Esto es lo que no cambia con respecto al circuito serie, como es normal. Con lo cual, en cada uno de estos casos, la corriente que va a circular por cada uno de los elementos es, como nos indica aquí, por la resistencia 12 entre 1000, 12 miliamperios. Por la inductancia, 12 entre el valor hacemos los cálculos y nos sale 38 miliamperios en valores absolutos. Y en el condensador, 12 entre la impedancia del condensador, 3,7 miliamperios. Se tiene que cumplir, como no puede ser de otra manera,
que la corriente total que circula por aquí tiene que ser igual a la suma de corrientes. Pero lo mismo que nos ocurría en el caso de un circuito serie con corriente alterna, es la suma vectorial, es decir, sí es la corriente de la resistencia más la inductancia más el condensador, pero teniendo en cuenta los valores de las impedancias. Es decir, en este caso sería 12 menos, aquí esto está también equivocado, menos J38,2 debido a la impedancia de la bobina, y J3,77 debido a la impedancia del condensador. De todas formas, vuelvo a insistir, esta es la suma, pero es suma vectorial. Es decir, si yo represento las corrientes, la gráfica es esta. La corriente en la resistencia la representamos en el eje horizontal, y lo que tenemos que hacer es representar la corriente en la bobina y en el condensador. Y vemos que la corriente en el condensador está adelantada 90 grados con respecto a la intensidad total, y la corriente en la bobina está retrasada 90 grados con respecto a la total, tal y como hemos comentado antes. Con lo cual, la intensidad total será igual a la suma, en este caso, como hemos realizado aquí, en un primer momento la suma vectorial de IC más IR, que me da este valor, y después la suma vectorial de esta componente más la de la bobina, que me da un valor absoluto de esto que tenemos aquí. Parecido a lo que teníamos en el circuito serie, solamente que en este caso es la corriente la que se divide. La tensión es la misma en todos los elementos, sin embargo, lo que cambia es la corriente. Esto, para acabar de asentarlo, lo que vamos a hacer es montar esta práctica que tenemos aquí, en la que no se ve muy bien, pero nos encontramos que tenemos una resistencia en serie con un circuito paralelo. Circuito paralelo compuesto por un condensador de 1 microfaradio, una bobina de 1 henrio y una resistencia de 1 K. Lo que vamos a hacer es, para poder ver la corriente total tal y como teníamos aquí, para poder ver esta corriente total que queríamos, bueno, aquí no, que queríamos medir aquí, como yo con unos, para poder ver, no digo medir, ver la forma de onda. Para poder ver esto, como no lo podemos hacer con un amperímetro, lo queremos hacer con un osciloscopio, para lo cual vamos a colocar una resistencia en serie con el circuito, una resistencia de un valor muy pequeño, para que tenga muy poca influencia con este circuito. Recordamos que no hemos calculado aquí, pero bueno, la impedancia total de este circuito es relativamente elevada. Entonces colocamos una resistencia de un valor muy pequeño, y lo que haremos es medir la tensión en extremos de esta resistencia. La miraremos, en este caso utilizaremos este osciloscopio Tektronix, que tiene 4 canales. Entonces, con el canal 1, tal y como tenemos aquí, colocando la masa en el punto común esta es la masa, vamos a pararlo, colocando la masa aquí, lo que vamos a hacer es medir en el canal 1 la tensión en esta resistencia de un ohmio. Es decir, vamos a poder ver de esta manera la corriente total del circuito. Con el canal 2, que es este que tenemos aquí, vamos a medir la tensión en la bobina. Con el canal 3 vamos a medir la tensión en el condensador, y con el canal 4 vamos a poder medir, un segundo, con el canal 4 vamos a poder medir la tensión en la resistencia. Entonces vamos a ver todas las formas de onda. Si yo lanzo esta aplicación, esta simulación, vemos aquí las 4 formas de onda. Parecen más o menos del mismo nivel, pero no es cierto. Si vemos el canal 1 es el amarillo, que es este que tenemos aquí, lo visualizamos, vemos aquí esta sombra amarilla que me indica que el canal 1 es el amarillo. Vemos que en el canal 1 tengo yo una escala seleccionada de 20 milivoltios. Si yo varío este mando a 200 milivoltios se hace más pequeño, si lo meto aquí, mayor. Es decir, yo puedo, variando este conmutador, este ajuste de escalas, puedo obtener esa tensión. Entonces, en este caso, vemos que tiene aproximadamente 2 centímetros por la escala de 50 milivoltios, del orden de 100 milivoltios. Entre un ohmio, 100 milivoltios. Ojo, 100 milivoltios pico a pico, que no es los 35 que me salían aquí. Estos son eficaces. Multiplicado por los eficaces, multiplicado por 2 raíz de 2, me daría el valor pico a pico. El segundo canal, que es el azul, que es este, que hacemos que aparezca, que desaparezca, que tiene una escala de 5 voltios por centímetro.
y que lo que me está haciendo medir este segundo canal, como hemos dicho antes, me mide la tensión en la bobina. El tercer canal en rosa me está midiendo, este tercer canal me está midiendo la tensión en el condensador, en color rosa, con una escala de 20 voltios por centímetro, y el canal 4 que tenemos aquí, que es este, que es el verde, que lo que se me está midiendo es la tensión en extremos de la resistencia, que es este canal 4. Entonces aquí yo puedo apreciar valores, sí, porque puedo apreciar valores jugando con ellos, viendo, pero lo que sí está claro, y es el principal objetivo, es, ya que no disponemos de algo que sea capaz de sacarme estas formas, este diagrama, vamos a aprovechar estas características. Entonces aquí estamos viendo cuál es el desfasaje que hay entre, en este caso, entre las tensiones de los elementos. Habíamos quedado que en un circuito paralelo la tensión de entrada era igual a la tensión en extremos de cada uno de los componentes, pero en este caso hemos colocado una resistencia en serie, con lo cual ya la cosa cambia. Entonces yo aquí voy a tener aquí una caída de tensión y aquí voy a tener, sí, en extremos de los componentes sí va a ser la misma caída de tensión, pero yo voy a estar aquí viendo los desfasajes que existen entre ellos. Entonces en este caso vemos que el canal 1 es el amarillo, es esta forma de onda, la tensión en la bobina, vemos, esta es la corriente, esta es la tensión de entrada, no, esta es la corriente que circula por el circuito, la amarilla, y vemos cómo la tensión en extremos de la resistencia, que es, vamos a coger el primero, el canal 1, el canal 2, que es la tensión en extremos de la bobina, que es el color azul, vemos cómo tenemos aquí el canal 2. Cómo vemos que la tensión en la bobina, en este punto, está retrasada 90 grados, casi prácticamente 90 grados, porque la resistencia es muy pequeña, con respecto a la intensidad que circula, la intensidad total. La tensión en el condensador, que es el canal 3, que es el color rosa, que es aquí, vemos que está prácticamente desfasado 90 grados hacia atrás con respecto a la total. Y la tensión en la resistencia, que es el verde, que es este que tenemos aquí, que bueno, pues también produce un cierto desfasaje. Vamos a montar esta práctica, vamos a analizar los resultados, vamos a trabajar con este osciloscopio Tektronix que nos va a permitir trabajar un poco con un aparato de medida real, porque este es el TDS 2024, que es el de un osciloscopio real, y vamos a cambiar diferentes valores de componentes, vamos a utilizar tanto multisim como podemos utilizar esta aplicación, y realizando los cálculos correspondientes, comprobar que nos coinciden los cálculos teóricos con los cálculos prácticos. Con esto terminamos este vídeo, y en el siguiente vídeo lo que haremos, aquí tenemos la práctica, lo que tenemos que montar, y a partir del siguiente vídeo lo que haremos es meternos de lleno en el tema, en la parte importante de este tema, que es el concepto de resonancia.